¿Qué pedo, banda? El día de hoy vamos a reaccionar a destapando los mayores falsos naturales de internet. Pero antes, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir, darle like y comentar para que yo les siga trayendo videos así. Sin nada más que agregar, comenzamos. No desean lo que no tiene: dinero, fama, aprobación por parte del sexo opuesto y también un Uy, físico que nadie más tenga. David Es a raíz Lay, de este cuidado, pensamiento como en los últimos años una nueva corriente de perfiles que se Uy, los autodenominan aesthetic. como naturales han invadido todas las redes sociales del Jeff mundo. Say. Muestran físicos perfectamente definidos y desarrollados y promulgan que con una buena alimentación y entrenamiento Debo decir que yo me inspiré en uno de estos físicos para entrenar porque la verdad es que son muy estéticos y están chidos de obtener un físico así porque no es el típico físico de un culturista, es más delgado, un poquito más chico, digámoslo así, pero pues, se ve impresionante. todos pueden llegar a lograr esos físicos. Pero en realidad, lo que esconden tras esa vida perfecta y sin errores es una gran cantidad de mentiras que en algunos casos pueden ser objeto de debate, mientras que en otros es claramente obvio que están haciendo uso de sustancias. A ver, y este debate está porque los físicos son alcanzables naturalmente, sí, pero ellos no lo tienen naturalmente. Ellos recurrieron a la química. Es por eso que varios videos dicen y te engañan con eso, aunque no es un físico alcanzable naturalmente, pero eso no quiere decir que ellos lo tengan naturalmente. Anabólicas que potencian su rendimiento físico. Ejemplos históricos como David Late o más actuales como Andoni Uy, generan miles Andoni. de seguidores que, con el pensamiento de que pueden llegar a lograr ese físico por ser presuntamente naturales, lo perseguirán y perseguirán constantemente, esperando el día en que lleguen a ese físico perfecto. Pero el objetivo de este Pasarán documental es años. que todo esto se presenta aquí como una incógnita. Serás tú, como espectador, Verga, quien los brazos decida de si esse los casos vato. que se van a mostrar a continuación, además de Daddy todos los demás Ayoli que serán nombrados, y son Ismael a tu parecer Martínez. naturales y por Y tanto no uy, el están otro engañando a Axel. nadie, o si por lo contrario no son realmente naturales y están obteniendo fama y dinero a costa de engañar a su audiencia. No son realmente naturales y están obteniendo fama y dinero a costa de engañar a su audiencia. El primer caso de este documental no es solo un Christian tema de Lee. mentiras y engaños, que también, sino que trae consigo un aspecto más profundo aún y que llega a rozar lo enfermizo. La juventud de Tristan Lee no era un impedimento para compartir su pasión por el deporte en internet. 15 Ese fue años era la fútbol edad que primero. tenía este pequeño estadounidense cuando se decidió a subir vídeos realizando diferentes disciplinas. En sus inicios le encantaba no solo entrenar, sino también realizar otros deportes como el fútbol, pero con el paso del tiempo fue dándole más protagonismo al entrenamiento, donde se sentía más a gusto. Lo que atraía a los aficionados del fitness sobre Lee era que, siendo un chaval de 15 años y además muy bajito, lucía con un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Se veía físicamente como los futbolistas Sí, profesionales y se le ve además en sus rajadillo. vídeos se podía ver lo disciplinado que era con el entrenamiento, por lo que ya desde un inicio captó la atención del Parte de esta edad no esperes que te veas grandísimo porque todavía no produces la suficiente testosterona. Eso va a ser hasta después. Aquí lo máximo que puedes hacer a los 15 años es verte definido y con un poquito de acá de definición muscular, pero grandísimo no te vas a ver. del fitness y el culturismo, logrando que culturistas históricos como el 4 veces ganador del Mr. Olympia Y aparte Jeremy él es Buendia bajito, tiene quisieran ventaja. verlo en persona y posar junto a él. Pero el tiempo fue pasando y Lee se iba haciendo mayor. Hasta este punto nadie ponía en duda su naturalidad y él, como cualquier otro chaval, se presentaba como un joven que entrenaba duro y que se conservaba natural. Pero fue a partir de los 18 años Y cuando aquí ya empezarían no, a ya. surgir ciertas dudas en torno a su físico. Su cuerpo, a la vez que su musculatura, iba aumentando. Ya era un influencer fitness bastante conocido y empezó a subir sus dietas y entrenamientos para ayudar a otros jóvenes a mejorar sus físicos. Pero había algo que no cuadraba. La forma en la que se alimentaba Lee era totalmente dispar. El día a día de la dieta de Lee se basaba únicamente en grasas y proteínas. A día de hoy este método se le conoce bastante por ser la dieta keto. Lee promulgaba que con esta dieta conseguía mantener un 4% de grasa corporal durante Uy, todo no. el año, y así se lo aconsejaba a sus Eso está seguidores como un dificilísimo. método que a él le funcionaba. Pero la realidad es que una dieta sin carbohidratos, si bien puede ser muy beneficiosa para perder grasa corporal, es un tipo de dieta que trae como consecuencias secundarias efectos menos peligrosos como la falta de fibra o vitaminas
vitaminas, hasta efectos verdaderamente peligrosos como mareos, fatiga y dolores de cabeza. Y Lee lo estaba aplicando en un cuerpo aún en desarrollo y con un porcentaje de grasa corporal que, si bien para el culturismo era muy estético, para el día a día era muy peligroso para la salud. Pero este punto no era lo peor de Lee. Él seguía defendiendo que era natural a pesar de que su cuerpo no paraba de No, evolucionar. Y todavía fue a peor, porque en los siguientes 10 meses es que aparte de eso dirás, ah, bueno, está bajito la ayuda, pero no compares con que esté bajito con que esté definidísimo un tiempo muy prolongado. No, eso ya es canta de esteroides. Lee ganaría 18 kilos de masa Y ver, aquí ya muscular está sin enorme. apenas aumentar su porcentaje de grasa. Además, Lee cada vez se juntaba con más culturistas profesionales, pero seguía defendiendo También que las era compañías. 100% nati. Ya la situación era bastante dudable, pero sería a partir de este punto cuando todo iría a peor. Si te está gustando este documental, que espero que sí, suscríbete a Vale, este pequeño suscríbanse. canal porque estoy subiendo Palomo. documentales todas las semanas. Aun con este cambio físico y su gran aumento de masa muscular, Lee seguía mostrando cómo ese joven que con esfuerzo y dedicación había pasado de ser un pequeño joven delgaducho a estar más fuerte que el vinagre. Si bien su Y pecho siempre se rajado. veía así de pequeño y muchos le atacaban por eso, Lee tampoco podía hacer mucho más por cambiarlo debido a que era su genética la que le impedía que Sí, su no tiene pectoral se buena viera genética en el realmente pecho. grande. Pero el resto de grupos musculares estaban cogiendo un tamaño escandaloso. El Está problema muy con Lee, a separado. pesar del aumento de tamaño, no era tanto su musculatura, que también, era que siempre estaba definido. Sus etapas de Y volumen lo que les eran digo. prácticamente las etapas de definición de otros atletas. Esto levantaba bastantes dudas, porque si tienes algo de conocimiento de entrenamiento y dietas, sabrás que para aumentar de masa muscular se debe comer más calorías de las que se queman. Esto lo que va a producir como consecuencia es que el porcentaje de grasa corporal aumente aunque uno no quiera. Pero en el caso de Lee no era así. Sus venas se Ya veían no. supermarcadas al igual que su abdomen, había Está aumentado sus brazos a rajado tal y tamaño que vascular. incluso superaban el tamaño de su cabeza, aunque el resto de su cuerpo, sobre todo su pectoral, no se veían como los de un culturista profesional. ¿Podía ser Lee natural entonces? El punto del debate con Lee no es su tamaño, es cómo mantiene con un porcentaje de grasa corporal tan bajo los 12 Y meses del mira año. cómo ¿Cómo las puede estar piernas, siempre uno definido de sus pero a la vez músculos seguir impresionantes creciendo que más y tiene. más? ¿Cómo puede también entrenar con culturistas profesionales, levantar kilos y kilos midiendo apenas 1,57 m y estar cada vez A más la y verga, más está grande sin comer bajísimo. tanta comida? ¿Está realmente ocultando a su audiencia sus métodos para mantener este estado físico con solo 22 años? Es tu decisión dar un veredicto sobre este Digo pequeño que sí. joven. El caso de Lee es un caso extremo, pero que se alarga a lo largo de 7 años de transformación. El siguiente caso de este documental sufrió una transformación brutal en menos de 3 Axel. años, algo que dispara por completo la posibilidad de que el siguiente ser de este documental no. Hace unos pocos años apareció de la nada este joven llamado Axel Martínez, un joven mexicano de poco más de 18 años que empezó a subir vídeos entrenando y compitiendo en shows de culturismo natural y al cual ya Se le ve desde ese más momento se delgado, pero veía con que un tenía look una así muy buena como genética, con una David cintura Lay, estrecha pero y una mejor. gran anchura de hombros. Pero aún así, y en poco más de un año, Axel pasó de tener un buen Tiene físico, mejores aunque con un formas, la tamaño verdad. comedido, a tener un auténtico fisicazo y entrenar junto al mejor preparador del mundo, Hani Jenny Rambo, Rambo. el preparador de nuestro padre Christian el Bombas. Incluso Jenny Rambo lo presentaba como el nuevo prodigio del fitness, alguien con un cuerpo único que había llegado para romper todos los moldes, un ejemplo a seguir si querías conseguir. La verdad que sí tiene un fisicazo y tiene muy buenas formas, pero lo que he notado últimamente es como que se lesiona mucho. No sé si entrene demasiado o el cuerpo no le esté dando para soportar esa química que se está metiendo porque pues, tiene que estar en un volumen, pero se lesiona demasiado. Ya van como 2 lesiones que tiene. El físico de tus sueños. En este punto de su desarrollo y al levantarse tantas dudas acerca de su naturalidad, Axel publicó un vídeo en su canal donde afirmó sin ningún tipo de dudas que era completamente natural, que había ganado Ahorita toda ya esa no, ya masa no. muscular sin ayuda de ningún tipo de Y sustancia ni anabólica antes y que creo su que idea era fuera. mantenerse siempre natural y convertirse en un referente estético para muchos otros jóvenes. Seguimos Nati, ¿hasta cuándo? Puede que toda la vida, uno nunca sabe, pero sí, firmes, nariz y queremos ser el aesthetic
Pero a la vez que afirmaba su naturalidad de esta forma tan tajante, su físico se volvía cada vez más y más grande. Además de eso, en muchos momentos, al igual que con Lee, Axel mostraba Granitos. un nivel de grasa corporal que rozaba la de un competidor de culturismo profesional. Seguía juntándose no solo con Hani Rambod, quien tiene como atletas a culturistas de hasta 130 kilos de Aparte su peso, tío sino que es ahora el también lo hacía con otros famosísimo culturistas de Ismael. su país como Ismael Martínez, un Es culturista su que ha tío. participado ya varias veces en el Olimpia. Posando junto a atletas de este nivel y presuponiendo que Axel seguía siendo natural, el joven mexicano no se veía para nada pequeño al lado de ellos. Incluso se le llegaba a ver con un nivel físico a la altura de los mejores. Como consecuencia de este gran físico que estaba logrando, Axel se empezó a hacer más y más conocido. ¿Que es alcanzable? Sí. ¿Que él lo haya alcanzado de esa manera? Lo dudo. Y pudo empezar a vivir del fitness. Claro, ¿quién no querría tener el físico de Axel Martínez y más pensando que se podría obtener de forma natural? Pero Porque aparte de eso, es el tiempo en que lo consiguen. Son periodos muy cortos. Ese físico lo consigues después de años y años de entrenamiento. ¿era natural ganar 15 kilos de masa muscular en poco más de un año? ¿Era natural que a diferencia de las personas naturales, las cuales después de 1 o 2 años de entrenamiento dejan de crecer a la misma velocidad que el primer año, Axel lo siguiera haciendo después de 3 años de entrenamiento? A pesar de todo Sí. esto, Axel siguió y siguió entrenando y comenzando también una etapa de volumen con el objetivo de llevar su cuerpo al máximo nivel. Y es que uno de sus Aquí ya es sueños más que era obvio ahora que no conseguir es natural. clasificar para el Mister Olympia. Por ende, y sabiendo el nivel que hay en esa competición, es muy posible que Axel en estos últimos 5 o 6 meses haya empezado a usar química. ¿Pero no lo hacía ya antes? ¿El físico que tenía hasta este momento era Menores 100% dosis. natural? Es obvio que cada vez se le ve más grande y tendría mucho más sentido que fuera ahora cuando de verdad empezara a usar sustancias anabólicas. Aunque él no ha querido confirmarlo en ningún momento, solo ha dicho que quiere competir. Pero ya antes tenía un fisicazo que se salía de la media. ¿Está entonces usando el recurso del Olimpia para ocultar que ya hace tiempo que realmente se ayuda de los anabólicos? ¿Qué opinas tú al respecto de Está usando eso para aumentar las dosis. Axel Martínez? Sé que la joya de la corona de este documental sería hablar de Uy, Andoni Fitness. Es por pero no. autonomasia el caso más polémico del Sí, mundo del fitness. El Andoni. joven de 120 kilos que compitió con solo 18 años y ya tenía el físico de un culturista de élite, que ha sido capaz de levantar Y aparte 200 la kilos en press de fuerza que tiene banca, es hacerle impresionante. frente en un entrenamiento de pecho a uno de los hombres más fuertes de España como King Angel, que se está preparando para la velada y aun teniendo que hacer Ya una fue gran y ganó. cantidad de cardio sigue manteniendo un nivel de masa muscular que se escapa de toda lógica, pero que sobre todo ha defendido todos estos años a capa y espada su naturalidad, llegando incluso a llorar de la rabia por ver cómo la gente seguía acusándole de no creer que fuera cierto el hecho de no haber recurrido jamás al uso de anabolizantes. Pero no, por suerte tenéis en mi canal ya un documental sobre su cambio físico que os lo podéis guardar en ver más tarde para veroslo tras acabar este documental. Igualmente puedes dejar en los comentarios tu opinión respetuosa sobre si crees que Andoni es natural o no, porque al contrario de lo que podrías ¿Qué opinan pensar, hay un ustedes? caso en la historia del fitness que es mucho, pero mucho más polémico que el de Andoni. Un caso en el tiempo durante más de 20 años El y de que los de verdad memes. te va a dejar Baby, don't completamente hurt me. alucinado. Michael Hearn es uno de los influencers fitness más conocidos de Michael Estados Hurt. Unidos. Lleva toda una vida siendo conocido por su físico y su carisma. Era de hecho influencer antes incluso de que existiese internet. Y además de eso, hace muy poco tiempo se hizo muy popular en todo el mundo por sus memes Por los donde se memes. describían situaciones incómodas mientras él salía posando y con su mirada penetrante de macho alfa. Seguro que si no lo conocías por el mundo del fitness, algún amigo Pero tuyo no te ha creo que mandado alguno de estos nadie memes. se crea que este vato es natural. No creo que alguien se crea. O sea, no mames, ven el fisicazo que tiene. Pero lo que mucha gente desconocía, y sobre todo los más alejados del mundo del fitness sabían, es que Michael Hearn se hizo conocido y sigue estando en la cima del mundo del fitness por defender a toda costa su naturalidad. Mike defiende que ha obtenido su cuerpo Esto a es base ser de esfuerzo y hipócrita. trabajo duro, rechazando por completo cualquier tipo de sustancia anabolizante, o como No, diríamos no en puede este estar canal, así y los decir que eres asteroides. natural. Cuando todavía no existían las redes sociales, Mike posaba en revistas de culturismo natural como un ejemplo del físico perfecto al que cualquiera querría aspirar. Una especie de Superman real que había logrado llevar su cuerpo a la perfección humana. Con esa fama y durante todos estos años, Mike ha promulgado un estilo de vida con el cual lograr su físico, inventando
presentando como si fueran suyos métodos y formas diferentes de realizar los típicos ejercicios de gimnasio como si de algo novedoso se tratase. Pero aunque puede Debe decir que ser está verdad en que Mike Ojea TRT. sea natural, ya que tampoco tiene un nivel de musculatura como los grandes No digas culturistas, hay un tonterías, factor en Mike que Palomo. hace poner en duda su naturalidad mucho más que Todo lo todos hace los poner casos en antes duda. mencionados. Si bien Mike empezó desde muy temprano en el mundo del fitness, su edad actual es de 56 años, y eso Ya no produce lo rompe mismo con todas las testo. afirmaciones biológicas que se han encontrado hasta hoy. La testosterona, como hormona del hombre que es una de las hormonas fundamentales en el correcto funcionamiento del organismo masculino. Es el responsable de no solo la aparición de vello facial, sino sobre todo del crecimiento muscular. Es por ello que cuando se introduce testosterona de manera externa, aumentando la que ya hay en el cuerpo, la masa muscular aumenta considerablemente, convirtiendo el físico en lo que todos conocemos como los culturistas, monstruos de la masa que son capaces de ganar kilos y kilos de músculo, llegando a niveles que de manera natural es completamente imposible de conseguir. Pero la testosterona es una hormona que va disminuyendo con la edad. A partir de los 30 el cuerpo empieza a perder en Y torno a un ya a los 1% de 50 y testosterona cada año, tantos y a ya no partir de los produces lo 50 o mismo. 60 los niveles de testosterona caen en picado, produciendo la disminución de la fuerza, de la masa muscular, la aparición de arrugas y muchas más consecuencias. Todo esto nos hace pensar que si Mike había superado los 50 años, algunos de estos efectos deberían hacerse No, y visibles, está muy pero bien, su pero caso parecía ser no es algo natural. único, un caso prodigioso que había conseguido vencer al tiempo. No tenía mucho sentido, pero Mike lo seguía defendiendo a capa y espada. You want to see a genetic freak? Look at my son. He's already 4 feet tall at 56 pounds and he's 3 years old. Can steroids give their DNA genetics change and switch to a kid? I mean, possibly. Not even close. Un factor que sí podría darle sentido a toda su defensa Mentiroso. es que Mike, además de defender que nunca había recurrido al uso de sustancias para ganar ese tamaño muscular, con el paso de los años había empezado a recurrir al TRT. El TRT, que son las siglas del tratamiento de No, reemplazo de pinche testosterona, mismo. es un tipo de tratamiento que se suele recetar a personas que tienen bajos niveles de testosterona para elevarlos al nivel de un humano promedio. No son esteroides, solo establecen tu nivel hormonal en los que tendría una persona de 30 años, por lo que recurrir a este Pero tipo si de lo tratamiento usas de mantendría más, tu nivel de masa muscular, pero no te haría ser un megaculturista. Existen casos como el de Jay Cutler, quien ha sido 4 veces campeón del Mr. Olympia y que ya con sus 51 años y estando retirado, ha empezado con el tratamiento de reemplazo de testosterona para poder mantener cierto grado de masa muscular. Lógicamente ya no es el gigante de 120 kilos, pero sigue teniendo un buen nivel de masa muscular, sobre todo por ya tenerla antes, de cuando ya usaba química. Pero el caso de Mike es el caso de un hombre que siempre ha sido natural y que ahora con el paso de la edad se había visto obligado a hacer uso del natural. TRT. Por lo tanto, y acudiendo a un caso de una persona de una edad similar y con un nivel muscular también similar, se podría llegar a sacar una conclusión de si realmente Mike está mintiendo a su audiencia o no. Este caso es el de Obvio. Dwayne Johnson, La Roca, Otro. uno de los actores más conocidos del planeta, luchador, jugador de fútbol americano y un superatleta. En el caso de The Rock, este sí ha declarado que hace uso de la química para poder mantener ese nivel de masa muscular. Y al comparar el físico de The Rock con el físico de Mike Ojea, encontramos bastantes similitudes entre ellos. Ambos tienen un buen nivel de masa muscular sin ser extremadamente monstruosos, ambos tienen casi la misma edad, pero uno sí ha admitido haber hecho uso de la química para poder mantener ese físico, sobre todo porque Dwayne Johnson desempeña muchos papeles como actor en los que tiene que estar muy musculoso, como el caso de Black Adam, y el otro lleva Shazam. más de 2 décadas defendiendo el entrenamiento natural. ¿Hay entonces alguna posibilidad de que realmente Mike fuera natural? Ahora es tu turno de Ninguna. opinar sobre todos los casos que has visto y cuál te parece más y menos probable de que sea natural. Opinen en los Puedes incluso comentarios. hacer un top si quieres. Si de verdad han usado química, puede que acaben sufriendo alguna de Todos las han tantas usado. consecuencias del uso de estas sustancias que si no lo has visto te van a dejar helados al ver los documentales sobre las peores consecuencias que te dejo por aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si quieren que reaccione a los peores casos de esteroides, mencionen en los comentarios. Así que le vamos a dejar el video. Ya saben, se pueden suscribir, darle like y comentar. Soy Andrea Murillo. Nos vemos en un próximo video.